り見つけた空白の時間迷い込んだ宙づりの世界信じられる答え探し求めてよたださまよってる Yeah 指の隙間逃げらないよそ見せてる暇もない受けた傷跡さえ勝手に静寂切り裂いてく誰も彼も出てはバイブ守るだけじゃ can't survive I don't wanna lie to myself Keep on the fight yeah I never really cry Keep on the day and night Time to right no matter what anyone say I find my way Yeah never go away Never go away Now nobody can stop me no way 忘れてしまうことのないように落ちたもの全て取り戻すため I settle in this world 繰り返す旅の果て脳裏に残った失敗なんて全部通り返せ今じゃもう I settle in this world Madara en Tate no Yusa, capítulo 3. Madara sacó su pierna del muñón de sangre, huesos y cerebro que había sido la cabeza del monstruo. En ese mismo instante, una fuerza gravitacional que surgió desde Madara hizo que la sangre que había emparrado su pantalón se desprendiera de él, quedando otra vez sin rastro de sangre alguno. Luego miró a Mein, la cual había quedado desmayada en un pequeño charco de sangre que comenzaba a formarse. Suspiro parece que era demasiado frágil. No pensé que fuera así de débil. No me servirá como guía si muere antes que cualquier bestia, pensó para sí mismo. Después de caminar hasta donde ella estaba, se arrodilló y, poniendo una mano en su estómago, un brillo de chakra de color verde comenzó a irradiarse. Rápidamente, las heridas y marcas de sangre en el cuerpo de Mein empezaron a cerrarse. Parecía que, además de las heridas y huesos rotos, ningún órgano había resultado muy dañado. Ahora solo necesitaba descansar y reponerse para que su cuerpo generara nueva sangre. Mokuton. Bushin no Jutsu, dijo, haciendo varias posiciones de manos con una sola mano, y de su espalda surgió otro clon de madera hasta tomar una forma idéntica a la de Madara. Con una simple mirada, Madara se giró hacia el cadáver del monstruo y comenzó a hacer nuevas posiciones de manos. Cuando lo hizo, el clon tomó a Mein, subiéndola a su hombro como si fuera un costal de papas, y desapareció en un parpadeo. Toton. Fin Chino Jutsu. Madara chocó las palmas en el suelo y la tierra debajo del cadáver se abrió, formando un gran agujero cuadrado en el que cayó hasta tocar el fondo. Cuando lo hizo, Madara cerró una de sus manos en un puño y la tierra por encima del cadáver se desplazó hasta cerrarse por completo. Bueno, creo que es un buen momento para arreglar mis ojos, dijo en sus pensamientos. Había tenido la idea de presenciar qué nivel tenía la mocosa y cuánto podría aprender sobre su magia, pero todo eso había sido un fracaso decepcionante. Por eso, cuando el otro clon que se había ido con la sirvienta de la reina le informara que ya había conseguido la información necesaria sobre este reino y, por extensión, sobre algunos otros, le daría la orden de investigar y experimentar sobre la magia con esa mujer. Cuando caminó por el lugar hasta llegar a un campo, miró el espacio libre delante de él. No sabía si invocar algo de su mundo a este podría funcionar por la distancia, pero no perdía nada con intentarlo. Si lo lograba, sería muy beneficioso para el estado actual de sus ojos, ya que había comprobado que la curación pasiva de su cuerpo actual y su ninjutsu médico no eran suficientes. Probablemente, invocando aquella parte perdida podría recuperar algo del poder que había obtenido antes, además de lograr curar sus Rinnegan o uno de ellos. Se quitó los guantes de sus manos y mordió uno de sus pulgares. Cuando pasó la sangre en su otra palma, la cual tenía un extraño y pequeño tatuaje en forma de rombo geométrico, hizo rápidas posiciones de manos. Kuchiyo Senujutsu. Chocó en el suelo la palma de la mano con la marca de su sangre y, desde el centro, varios kanji de invocación se esparcieron, seguidos por el sonido de una pequeña explosión acompañada de una nube de humo. Madara se miró la mano, entrecerrando los ojos. La invocación había tomado un poco más de chakra de lo habitual, pero lo atribuyó a la distancia. Intentando ver lo que creía que había invocado, mostró una sonrisa que pronto se desvaneció cuando el humo se disipó por completo. Estaba sintiendo su chakra de los 6 caminos acompañado con el del Jurugi, pero era mucho más grande de lo que había quedado en aquella parte de su cuerpo.
En el suelo yacía un cuerpo completamente idéntico a Madara cuando se convirtió en el Jinchuriki del 10 colas, pero con los 3 ojos cerrados y sin ningún signo de la placa ósea en la frente. El cuerpo estaba casi desnudo y completamente mojado, señal de haber estado dentro de algún líquido, ya que desprendía un aroma extraño pero familiar. ¿Qué es lo que está sucediendo?, pensó Madara, realmente sorprendido. ¿Acaso la parte inferior que perdió cuando Sasuke lo partió por la mitad se había regenerado por su propia cuenta? Estaba seguro de que eso no era posible. Mientras aquel pensamiento pasaba por su mente, Madara se acercó a aquel cuerpo para intentar verlo lo mejor que podía, ya que no distinguía mucho, y para tratar de saber qué sucedía. En ese mismo momento comenzó a absorber su chakra, esa había sido su idea antes de invocarlo. El cuerpo parecía estar vivo, ya que podía percibir un débil latido en él, pero cuando ese pensamiento cruzó su mente, una pequeña serpiente blanca salió del cabello del cuerpo y comenzó a mirarlo. Una serpiente. Apenas Madara dijo eso, la atrapó con una mano. Cuando pensaba aplastarla, se dio cuenta de que aquel pulso que había sentido en el cuerpo pertenecía a ese animal, y que además poseía un chakra que había percibido en la Cuarta Guerra Ninja. La serpiente en su mano comenzó a retorcerse y lentamente a hincharse. Cuando sucedió aquello, Madara la apretó y comenzó a absorber su chakra. La serpiente sacó la lengua haciendo sonidos característicos de serpiente hasta que su cuerpo se desinfló como un globo y, en una explosión de humo, desapareció. ¡Qué raro, acaso! Un pensamiento apareció en su mente, lo cual le hizo fruncir el ceño, pero pensar en ello no lo llevaría a ninguna parte, así que lo dejaría de lado hasta que pensara volver a su mundo. Su atención volvió a centrarse en el cuerpo delante de él. No hacía falta intentar revisar si también se había creado un nuevo Rinnegan o el Rine Sharingan, ya que con sus sentidos se percató de que no poseía ojos. Así que sin querer retrasarse más, Madara reanudó la absorción de su chakra. Mientras absorbía su chakra, pudo sentir cómo sus reservas de chakra comenzaban a llenarse y a fusionar ambos chakra, los cuales reaccionaron en simbiosis como aquella vez. Cuando sintió que tenía una cantidad aceptable para iniciar el proceso, dirigió el chakra hacia sus ojos y estos comenzaron a brillar en un tono púrpura. TCH, sus ojos comenzaron a sangrar, mientras el Sharingan de un rojo muy claro y 3 aspas giraba rápidamente. Madara había sentido mucho dolor en toda su vida. Incluso había sido indiferente ante el dolor que sintió cuando perdió la parte inferior de su cuerpo, así que aguantar aquello le resultaba fácil. El problema era si sus ojos podían soportar la tensión. Su Sharingan comenzó a cambiar a su color rojizo original y luego cambió de patrón, mostrando ahora su Mangekyou eterno. En ese mismo instante, Madara comenzó a hacer unos sellos rápidos de manos. Tora, Tori, Ino Shishi, Inu, Finjutsu. Kurayami no Kase. Dijo el nombre del jutsu. Al terminar los sellos de mano, su mano brilló de un color oscuro y rápidamente la llevó a su ojo izquierdo, en el cual el Mangekyou Sharingan eterno giraba muy rápido. En ese mismo instante, cuando su palma con el brillo oscuro alcanzó su ojo, su mente viajó momentáneamente al pasado. Hace muchos años Madara, no te quedes atrás, dijo Tajima Uchiha, un hombre de unos 45 años, sin mirar atrás, mientras saltaba a gran velocidad entre las ramas altas de los árboles en su camino. Un joven Madara de unos 14 años lo seguía. El hombre tenía el cabello negro corto con un flequillo largo que le cubría el lado derecho del rostro y poseía unos ojos de un negro intenso. Portaba armadura samurái de color violeta, manchada de sangre, y en su espalda se encontraba el icónico Gunbai del clan Uchiha. Sí, padre, dijo el joven Madara, mientras aceleraba su velocidad y poco a poco iba alcanzándolo. Madara portaba una armadura idéntica a la de su padre, también tenía el mismo lado del rostro tapado por un flequillo largo, pero con el cabello mucho más largo, y en sus ojos se podía ver una frialdad absoluta, mientras el rastro de lágrimas secas se veía en sus mejillas. Estamos cerca de él. No te distraigas ya que aún puede activar esa molesta habilidad, advirtió Tajima, como si esas acciones fueran las que pudieran condenar a Madara. Distinguió una silueta encapuchada a docenas de metros de distancia, mientras sus ojos cambiaban de color y unos ojos carmesí de 3 aspas aparecían en su lugar. Entendido, padre, respondió Madara, mientras sus ojos también comenzaban a cambiar y mostraban los mismos ojos que su padre. Apenas distinguió la silueta, sacó un kunai unido a un sello explosivo y lo lanzó a gran velocidad, cortando el aire y yendo directo hacia su objetivo.
El encapuchado volteó la mirada hacia atrás y, al ver el kunai, hizo unas rápidas posiciones de manos. De su boca salió un pequeño pájaro de fuego que golpeó el kunai y causó una gran explosión que mandó a volar los árboles en su camino, creando una cortina de humo. El encapuchado volvió a mirar hacia adelante, sin bajar la velocidad, pero apenas vio lo que apareció en su camino, sus pies tocaron un tronco y tuvo que inclinar su cuerpo a 90 grados hacia atrás cuando un Gumball pasó por donde había estado su pecho. Pero cuando vio cómo el Gumball cambiaba rápidamente de posición y se dirigía hacia abajo, sintió el cambio del aire detrás de él y supo que una segunda arma iba directo hacia su cabeza desde debajo del tronco. TCH, malditos, dijo el encapuchado, mientras su capucha dejó mostrar un rostro de rasgos similares a los de los dos Uchiha, pero más cansado y con signos de fatiga. Sus ojos rojos Sharingan semiopacos de 3 aspas brillaban en las cuencas, mientras comenzaban a girar y un nuevo patrón se formaba. Madara estaba a punto de empalar su katana en su cráneo cuando de repente su Sharingan vio como su padre soltaba el Gumball en pleno aire y trazaba unos sellos de mano desconocidos. Cuando vio que los terminaba, visualizó como sus manos se rodearon de un aura oscura y bajaron hacia el rostro del encapuchado, el cual abrió los ojos sorprendido mientras su Sharingan seguía girando y transformándose en un patrón desconocido. ¿Qué es lo que está? El encapuchado intentó agarrar las manos de Uchiha, pero cuando lo hizo, las palmas de Tajima tocaron la parte superior de sus cuencas oculares. ¡Ah! Un grito resonó desde el encapuchado, mientras parecía que el tiempo corría con normalidad. Por el impacto en su rostro, se resbaló del tronco y cayó hacia atrás, justo en la punta de la katana de Madara, la cual atravesó su cráneo. Tiempo actual. Madara sintió como su ojo izquierdo comenzaba a arder. Quitó la palma de su ojo y se vio que estaba completamente negro, con 3 tomoes blancos que giraban en sentido contrario al del Sharingan. Mientras esto sucedía, su Mangekyou Sharingan del lado derecho se comprimió y cambió a un color púrpura, expandiéndose por todo su ojo seguido de varios círculos concéntricos hasta ocuparlo por completo. Madara se tocó la piel debajo del párpado inferior de ese ojo. Era su Rinnegan, en todo su esplendor. Era obvio cuando pudo volver a ver todo con tanta claridad. Mientras lo hacía, su ojo izquierdo se cerró lentamente. Aquel jutsu que había usado en su ojo izquierdo era un jutsu rango S del clan Uchiha, enseñado por el líder y solo aprendible por el sucesor del liderazgo, una tradición que existía desde cientos de años. Se trataba de un jutsu que podía sellar temporalmente el doujutsu de un Uchiha, impidiendo que activara el Sharingan o su evolución, durante aproximadamente 1 hora, en caso de que intente huir después de traicionar al clan. Madara había tenido dudas al usarlo en su ojo, ya que no sabía qué efecto tendría con el Rinnegan, pero había teorizado que si lo hacía antes de que su Mangekyou evolucionara a Rinnegan, impediría el cambio que debía seguir. Para Madara, sus Rinnegan eran muy valiosos, pero al tener la oportunidad de detener su avance en uno de sus ojos, podría disimular unos ojos normales y, a la vez, tener acceso a su Sharingan y a las habilidades únicas de su Mangekyou Sharingan, las cuales por fin pondría en uso. Madara pasó la mano por su cabello y, moviéndolo un poco, los mechones del lado derecho se desviaron hacia el izquierdo, ocultando su ojo cerrado. Cuando eso sucedió, su ojo Rinnegan vio todo su entorno. Los árboles, el cuerpo a sus pies, los pequeños monstruos que se escondían a su alrededor, el flujo de energía que poseía cada uno de ellos y las cosas que lo rodeaban. Era extraño, pensó. Porque las cosas a su alrededor tenían mana o algo similar al que poseían las personas o animales de este lugar. Para él era muy interesante, ya que parecía que el mana era un poquito más complejo de lo que pensaba, pero no se iba a quedar a mirarlo cuando aún no había acabado con lo que estaba haciendo. Dejó de absorber el chakra del cuerpo. Si podía decirlo, estaba sorprendido. Había cerca del 20% del chakra que había obtenido al sellarse al 10 colas y acercarse al sabio de los 6 caminos, una cantidad que no debería tener, ya que cuando perdió su parte inferior apenas le quedaba un 5% de lo que poseía en ese entonces. Así que la única forma era que alguien hubiera estado cultivando su cuerpo como él había hecho con las células de Hashirama. No sabía exactamente quién lo había hecho, pero sospechaba que había sido ese maldito mocoso llamado Kabuto. Después de todo, incluso había descubierto el secreto para obtener el Rinnegan cuando fusionó las células de Hashirama con su cuerpo en estado Edo Tensei. Madara se adentró en sus recuerdos cuando los pensamientos de que alguien también estuviera recolectando sus pertenencias y usándolas para sí mismo pasaron por su mente.
No quería pensar en ello, pero había objetos valiosos que preferiría que no cayeran en manos de alguien como el patético Tobirama o ese mocoso. Así que, usando la poca sangre que quedaba en su mejilla, la pasó nuevamente por una de sus palmas y, repitiendo una posición de manos, dijo en su mente: Uchiyo no Jutsu. Al chocar nuevamente la palma en el suelo, los sellos de invocación se expandieron y otra nube de humo acompañada de una explosión apareció. Madara se puso de pie y miró con su ojo los objetos delante de él. En el suelo yacía un gran pergamino rodeado de muchos kanji desconocidos de sellado. A su lado había algunos objetos. Un frasco con bordes metálicos que contenía un líquido verdoso, en el cual se podía ver un par de ojos de color rojo con un patrón desconocido, no muy visible por el polvo que cubría el vidrio. A su lado también había una armadura carmesí con numerosas placas del mismo color, algo cubierta de polvo. Y por último, el Gunbai de guerra de Madara, aquella arma que se había perdido entre los escombros de la destrucción de la cuarta Shinobi. Aunque su aspecto no era visible, ya que estaba completamente vendado, en la punta del mango se podía ver una etiqueta con el nombre Gunbai de guerra del clan Uchiha. Supongo que Obito no tuvo interés en usar todo lo que le había dejado, dijo al ver su armadura. La había dejado en su escondite para que Obito la usara y se fortaleciera mientras se hacía pasar por él. También estaban sus antiguos ojos. Si bien ya sabía que Obito no los había usado para evolucionar sus ojos, ya que seguía manteniendo su Mangekyou normal, le pareció un insulto que no los hubiera usado para algo o alguien más del clan. ¿De qué servía guardar su antiguo Mangekyou Chokutomoe si no se iba a dar uso alguno? Luego su vista se fijó en su Gunbai. En ese instante se dio cuenta de que Sasuke no lo había encontrado. Después de todo, el sello de invocación que le había puesto solo desaparecería cuando otro Uchiha lo tomara, lo cual significaba que el mocoso nunca reclamó el arma que le tendría que haber correspondido al volverse el último Uchiha con vida. Intentó no pensarlo mucho y simplemente extendió el gran pergamino que estaba en el suelo. Luego caminó hacia el cuerpo en el suelo, levantándolo y sintiendo el calor corporal que aún conservaba y el aroma familiar de aquel líquido que seguía cubriendo parte de su piel. Al llegar al pergamino extendido, puso el cuerpo encima de una zona libre de sellos y, con un sello de una sola mano, el cuerpo desapareció en una explosión de humo, y unos kanji aparecieron en el lugar donde había estado, con la palabra cuerpo en el centro. Luego repitió el mismo proceso con las demás cosas en otro espacio en blanco. Después, Madara volvió a enrollar el gran pergamino y se lo colocó en la espalda. Miró al cielo entrecerrando su ojo. Desde que leyó la tabla de piedra de su clan, solo se había centrado en completar aquel objetivo falso que traería la paz. Ahora estaba en otro mundo, portando el escudo de un héroe profetizado de personas que dudaba que fueran humanas. Ciertamente sentía un gran vacío. Le parecía que toda su vida había sido una mentira, una ilusión creada por la voluntad de Kaguya Otsutsuki, el maldito Setsu negro. Su mente se llenaba de recuerdos y momentos clave de su vida. Todos esos años, todas esas batallas y sacrificios, ¿para qué? Al final se dio cuenta de que lo único que había conseguido era más sufrimiento, muerte y destrucción, para algo que al final no iba a ayudar a traer la paz a su mundo. Comenzó a sentir que realmente no merecía estar viviendo una tercera oportunidad de vida. Si sentía algo de alegría por todo lo que había causado, era que todas las grandes aldeas shinobi se unieron para detenerlo, compartiendo la voluntad de fuego que Hashirama había intentado transmitir y que ese mocoso de Onoki había estado parloteando mientras perdía una y otra vez contra él. Sabía que pensar en el pasado no serviría de nada, pero sí le ayudaría a entender todos los errores que cometió. Por ejemplo, que Obito Uchiha, aquel chico de su clan, tan puro e inocente que él mismo se encargó de fortalecer y corromper, fuera cómplice de la masacre de todo su clan. La extinción de su clan no estaba en los planes de Madara. Tenía muchas teorías al respecto, pero esperaba que Sasuke Uchiha se hubiera encargado de ello. También sentía que él mismo había influido en que los mocosos tuvieran alguna oportunidad de sellar a Kaguya. Porque si hubiera peleado más en serio, todos hubieran terminado muertos y él de igual forma, siendo la única con vida la maldita Kaguya Otsutsuki. Madara soltó una carcajada pensando en aquello. Después de todo, él era muy arraigado a su propia forma de combatir en plena pelea. Como el no haber usado ninguna de las otras habilidades de su Rinnegan, sus jutsus poderosos, y de sellado. Todo hubiera acabado más rápido, pero si lo hubiera hecho, ¿habría podido disfrutar el baile que tuvo? La respuesta era no.
Aunque igual le hubiera faltado práctica para usar con mucha creatividad las demás habilidades de su Rinnegan, ya que cuando recuperó uno de sus Rinnegan después de revivir con el Rinne Tensei no Jutsu, algunos de los recuerdos guardados de Nagato en su ojo pasaron por su mente. Entre ellos, la práctica de Nagato al usar las habilidades del Rinnegan. El mocoso había crecido y pudo utilizarlo con algo de versatilidad, algo que Madara no pudo hacer ni practicar por la avanzada edad en la que lo despertó, pero sabía que él no se había acercado a usar más de su Rinnegan. Madara dejó de mirar el cielo. Pensó en lo que haría con su cuerpo sellado. La idea de sellárselo en él mismo había pasado por su mente, pero no tenía motivos para hacerlo ahora. En cambio, un pensamiento que había planeado usar en sí mismo con su Mangekyo comenzó a incluir a su segundo cuerpo. También quería comprobar cuánto del chakra llegaría a recuperar por su cuenta si volvía a ponerlo vivo en un tanque de cultivo. No era difícil hacerlo, solo debía fabricar las piezas y artefactos necesarios. Ante aquello, el pensamiento de que ese herrero del reino le sería útil pasó por su mente. Podía captar que ese hombre era capaz de crear todo tipo de artefactos, aunque no de gran calidad. Pero la versatilidad en su trabajo valía más que la calidad en este mundo. Era mejor que nada, después de todo, aquí nada era avanzado. Pero primero necesitaba buscar un lugar donde ausentarse. Al pensarlo, el suelo bajo sus pies comenzó a repeler el polvo y su cuerpo empezó a levitar hasta alzarse sobre los árboles. Al contemplar el paisaje boscoso, aceleró en vuelo, alejándose mucho más de la ciudad del reino. Al día siguiente. Era un nuevo día y el sol iba cubriendo las calles del reino de Melromark. Madara caminaba por ellas, con una mochila de cuero en uno de sus hombros. Tenía un semblante neutral mientras miraba cada lugar con su único ojo visible. Estaba algo sorprendido. Las casas y demás estructuras eran muy distintas a las de su mundo. Pensó que podría tratarse de la cultura de este reino, así que no lo atribuiría a algo general, pero de igual forma era interesante ver que realmente no se parecían a las de su tierra. Al igual que las personas que pasaban cerca, notó que sus rasgos eran distintos, no comunes en su mundo, y su vestimenta era, en todo caso, muy pobre. Mientras giraba por otra esquina vio un puesto con un letrero que tenía el dibujo de un raro pergamino y comenzó a caminar hacia él, pero su oído captó el sonido de varios pasos metálicos dirigiéndose a su encuentro. ¿Ahora qué sucede?, pensó Madara. No sabía qué querían de él, y la idea de simplemente ignorarlos y marcharse pasó por su mente, pero hacerlo significaría ser buscado durante todo el día. Así que se quedó quieto y giró todo su cuerpo hacia la dirección del sonido, viendo a lo lejos como un grupo de 10 soldados del reino se acercaba a él. Tardaron varios segundos en llegar, aunque para Madara parecieron minutos por lo demasiado lento que corrían, apenas por encima de la velocidad de aquella mocosa. Al llegar a su lado, los caballeros se dividieron en dos grupos. El principal se quedó delante y el otro lo rodeó hasta situarse a 3 metros detrás. «Tú eres el héroe del escudo, ¿cierto?», dijo un caballero con tono agresivo. Madara los observó con expresión neutral, evaluando rápidamente la situación. Su ojo visible escudriñó cada detalle de las armaduras y armas de los hombres. «Sí, soy yo. ¿Qué es lo que quieren de mí?», respondió con calma y firmeza, sin mostrar inquietud ante la presencia de los soldados, y se cruzó los brazos sobre el pecho. «Si tienen algún problema o reclamo hacia mí, háganlo saber. No me gusta perder el tiempo con juegos», dijo Madara, directo al grano, sin querer desperdiciar tiempo con los soldados de este lugar. Era probable que se sintieran ofendidos de que unos héroes extranjeros fueran los profetizados para proteger su hogar. Madara también sentiría lo mismo si tuviera que dejar el destino de su tierra en manos de personas de otro mundo o aldea. «El rey te ha convocado. Vendrás con nosotros». Madara levantó una ceja con curiosidad. No tenía sentido una convocatoria así, además que estos debiluchos le habían faltado el respeto sin razón alguna. Igualmente no permitiría que lo volvieran a hacer, se estaba volviendo demasiado blando, hasta el punto de que incluso los guardias de este lugar se dirigían a él sin una pizca de respeto. «Dile al rey que lo que quiera conmigo tendrá que esperar. Debo, tú vendrás con nosotros. Ahora». Uno de los que estaban detrás intentó jalarle del cuello, pero antes de que su mano llegara a tocarlo, Madara lo agarró con velocidad y firmeza, y antes de que pudiera reaccionar, le rompió el brazo como si fuera papel, con un sonido seco de huesos agrietándose. «¡Ah!». El caballero soltó un grito y cayó de rodillas, agarrándose el brazo destrozado después de que Madara lo soltó.
Intenten hacer algo así y no saldrán de aquí intactos. Dijo, ignorando los quejidos del soldado en el suelo, mientras miraba con frialdad a los soldados que ahora lo apuntaban con sus lanzas. Ahora creo que tengo un motivo para ir con ese rey. Espero que me dé compensación por esta falta de respeto. Dicho esto, en un parpadeo desapareció de su lugar, dejando a los guardias atónitos en la calle mientras miraban a todos lados. En ese mismo instante, Madara apareció delante del castillo, con un leve rastro de aire detrás de él. Ah. Los dos guardias que custodiaban la puerta cayeron hacia atrás sobresaltados ante su repentina aparición. Madara simplemente los ignoró y entró por la gran puerta, empujándolos con facilidad. Pronto los pasos de Madara resonaron por el pasillo del castillo, que estaba extrañamente vacío, hasta que llegó a lo que recordaba ser la sala de reuniones del rey. ¿Tú eres el héroe del escudo? Uno de los guardias de la puerta, que parecía un adolescente, habló sorprendido y rápidamente apuntó con su lanza, al igual que su compañero. ¿Ellos también? ¿Qué está sucediendo? Pensó Madara con desdén. Sintió que algo se movía a sus espaldas y que él era el objetivo. Háganse a un lado. Dijo con frialdad, mientras su aura hizo que los guardias se paralizaran. Madara los apartó y empujó las puertas, entrando al salón y quedando a la vista de todos los presentes. Touru, guardias. La voz del rey resonó en el lugar cuando Madara dio unos pasos sobre la alfombra. En ese instante, varios caballeros lo rodearon apuntándolo con lanzas. ¿Otra vez esto? ¿Acaso hice algo que justifique esta falta de respeto? La voz de Madara llenó el salón, callando los murmullos de los balcones interiores. Ren, Motoyasu, Itsuki y el resto de sus grupos también estaban allí. Cuando escucharon la voz de Madara, Main se ocultó detrás de Motoyasu, quien lo miró con dureza desde su posición. ¿Quieres decir que no lo recuerdas? Motoyasu dio un paso hacia adelante y lo interrogó. Madara miró a la mocosa que se escondía detrás del chico, era Main. Veía que lloraba, pero esas lágrimas eran falsas. Demasiado obvio que las fingía. Así que en su mente quedó claro que ella estaba involucrada en los molestos problemas que lo habían envuelto. ¿Qué quieres decir? Recordar que... Cállate, escoria. La voz del rey, llena de odio palpable, interrumpió a Madara. Este dirigió su mirada hacia él, y con una simple vista hizo que el monarca cambiara de expresión y mostrara terror. ¿Escoria? Repitió Madara con voz baja y peligrosa. Me pregunto quién es realmente la escoria aquí. Un rey que ordena atacar a uno de sus héroes sin buena razón parece bastante bajo. Se volvió hacia Motoyasu y los demás, ignorando momentáneamente a los caballeros que lo rodeaban, los cuales parecían tensos. ¿Alguien quiere iluminarme sobre lo que supuestamente olvidé? Porque desde donde yo veo, soy yo quien ha sido atacado injustificadamente. Su mirada volvió al rey, quien ahora parecía muy enojado y asustado. Si tienes algo que decir, dilo claramente. No me gusta perder el tiempo con juegos estúpidos. Dijo Madara con frialdad, cruzándose de brazos mientras esperaba la respuesta. Ah, TCH, parece que seguirás fingiendo. Disculpe, aventurera Mein, ¿podría repetirnos de nuevo lo que pasó? Habló el rey, sudando cada vez más, ya que el desconocido miedo que sentía hacia el maldito escudo superaba el odio que le tenía. Como sospeché, esa mocosa está involucrada en todo esto. Pensó Madara, deseando escuchar la ridícula historia que seguramente se había inventado, mientras seguía cruzado de brazos. Ayer el héroe del escudo y yo fuimos a un bosque alejado a las afueras de la ciudad. Él me dijo que debíamos ir más adentro, y después de cazar unos monstruos, me emboscó por detrás y me tiró al suelo diciendo, me gusta hacerlo al aire libre con chicas lindas. Luego comenzó a destruirme la ropa y me abusó, dijo detrás de Motoyasu, apuntando con un dedo hacia Madara. Luego me desmayé, y cuando desperté estaba en una posada desnuda. Él se estaba yendo diciendo, ya me divertí suficiente, ya no me eres útil. Quédate callada o te mataré, y después se fue. Cuando Mein terminó de relatarlo, volvió a llorar mientras Motoyasu apretaba los dientes y levantaba su lanza apuntándola hacia Madara. De no ser porque Mein me imploró que viniera por los guardias, yo mismo me habría encargado ayer de matarte después de encontrarla en la posada anoche. Sus palabras estaban cargadas de odio, mientras abrazaba protectoramente a Mein. Así que eso es lo que dicen. Que te abusé y luego te dejé tirada con una amenaza de muerte. La voz de Madara fue demasiado imponente. Todos a su alrededor sintieron un temblor involuntario, pero quien lo sintió más fue Mein, a quien iba dirigida.
¿Tienen prueba alguna de que se lo hice? ¿No siquiera comprobaron que todo lo que ella dijo fuera verdad? Habló Madara, mirando a Motoyasu y luego al rey sentado en el trono. No quería perder tiempo en algo tan ridículo. Un guardia se acercó desde una fila, se arrodilló sobre una pierna y sostuvo algo entre sus manos delante del rey, a metros de los caballeros que apuntaban a Madara. Cuando preguntamos en la posada donde el héroe del escudo llevó a la aventurera Mein, el dueño nos confirmó que la trajo inconsciente. Además, al investigar la habitación que eligió, encontramos esto en el suelo. Al decirlo, levantó lo que sostenía y mostró la cota de malla de Mein y la ropa que había llevado el día anterior, completamente rasgada en varias zonas. Cuando todos vieron eso, Mein se giró y gritó de miedo con el rostro tapado por sus manos, detrás de Motoyasu. Los presentes dejaron sus temores de lado y comenzaron a susurrar de nuevo. Eres un desgraciado. Ahí está la prueba que querías. ¿Seguirás negando lo que hiciste? Continuó el rey, golpeando el trono con un puño mientras la ira volvía a dominarlo. Todos los presentes lo miraron con asco y odio. Ren y Tsuki lo observaron con decepción y rabia. Creí que no sería capaz de hacer algo así. Al parecer pensó que por ser el mayor entre nosotros y un héroe podía hacer lo que quisiera y salir impune. Dijeron ambos, sintiendo que habían sido engañados al confiar en él. Madara se molestó por dentro. Sabía que el rey no era matriarcal, pero en serio era tan malo que si una mujer decía que le había pasado algo así y mostraba una prueba falsa tan obvia, ¿la creerían solo por ser mujer? Todo reafirmaba su pensamiento de que había un mal sistema en este lugar. Volvió a mirar la ropa que sostenía el guardia y pensó en señalar lo obvio, pero cuando dirigió la mirada levemente hacia la mocosa, vio cómo ésta dejaba de cubrirse el rostro y lentamente su expresión se transformó en una de burla, mientras le sacaba la lengua. Cuando Madara lo notó, en una milésima de segundo su Sharingan se activó y entabló contacto visual con los ojos de Mein. Tan rápido como apareció, desapareció, sin que nadie se diera cuenta de lo sucedido. ¿Acaso no dirás nada? Habló el rey enojado, mientras Madara no cambiaba de expresión, lo que lo irritó aún más. No me interesa perder tiempo demostrando mi inocencia cuando las pruebas de ello las trajeron ustedes mismos. Dijo Madara sin vacilar. Ag. No lo soporto más. Motoyasu, completamente lleno de ira por la actitud de Madara, corrió hacia él lanzándose al ataque. Madara lo vio venir, y los caballeros se hicieron a un lado al verlo. Muere. Dijo Motoyasu, ante la mirada incrédula de Ren y Tsuki. Cuando la lanza iba directa a su estómago, Madara solo se desvió ligeramente, y con destreza la agarró por debajo de la punta. De un jalón se la quitó de las manos a Motoyasu y, tan rápido como lo hizo, le dio un golpe con el mango de la lanza, mandándolo a volar hacia unos guardias, sobre los que cayó y los hizo tambalearse. ¡Qué desperdicio que tú seas el portador de esta arma! Habló Madara, girando la lanza con una sola mano hasta sostenerla por el mango. Pero apenas pasaron 2 segundos. La lanza desapareció en un brillo y reapareció en la mano de Motoyasu, quien yacía inconsciente con una marca roja en el lado de la cara donde había recibido el golpe. Y ustedes no se atrevan a hacer lo mismo, o también recibirán un castigo. Dijo Madara dirigiéndose a los otros mocosos y luego miró al rey. ¿Y qué harás? ¿Intentarás arrestarme o matarme? No creo que tengas oportunidad alguna de hacerlo. Habló con un tono que denotaba algo de burla, mientras el rey se ponía nervioso al ver cómo el escudo había vencido al héroe de la lanza. Eso era imposible, debió usar algún truco. Maldición. Cuando estaba a punto de hablar, Mein soltó un gran grito estremecedor, perdiendo el equilibrio y cayendo hacia atrás, arrastrándose por el suelo mientras miraba a su alrededor. Aléjate, aléjate de mí. ¡No! ¿Qué sucede? Malty, ¿estás bien? El rey bajó del trono, arrastrando su túnica sin cuidado y olvidando toda formalidad, mientras corría hacia su hija. Al llegar, se arrodilló y la sacudió suavemente por los hombros. No, ¿eh? ¿De dónde estoy? Papá. Habló tan rápido que apenas se distinguía su voz. ¿Qué pasó? ¿Acaso volviste a recordar lo que te hizo el demonio del escudo? Preguntó el rey, temblando por la preocupación y la ira hacia Madara. ¿Eh? ¿Qué? Ella parecía confundida, mirando a su alrededor y luego a las personas que la rodeaban, con una expresión de pánico y miedo absoluto. De pronto, en sus recuerdos se vio desnuda y amarrada en una cama, con los brazos amputados y la mandíbula arrancada, gritando con la boca llena de sangre.
Al lado suyo había una silueta repugnante y asquerosa que le producía un terror indescriptible. En la mano de esa figura había unas pinzas que lentamente introdujo por donde debería estar su boca y comenzó a arrancarle la lengua, mientras sus gritos de dolor resonaban en su mente. Fuera de su mente, ella tembló y se miró todo el cuerpo como si quisiera comprobar algo, luego se tocó el rostro y comenzó a llorar. «No te lo perdonaré, desgraciado», gritó el rey, girándose hacia Madara mientras abrazaba a su hija. Pero apenas la tocó, ella soltó otro grito. «No me toques». Lo apartó de un empujón y lo miró con pánico. Todos los presentes tenían la vista puesta en ella, y cuando ella se dio cuenta, solo tembló más. Pero cuando sus ojos se dirigieron a Madara, detuvo momentáneamente sus lágrimas. Fue como si verlo desbloqueara más recuerdos, y apenas esos recuerdos pasaron por su mente, se arrastró hacia su dirección. ¿Qué? El rey estaba en shock por lo que ocurría. Su hija jamás lo había tratado así, y menos cuando algo tan horrible le acababa de suceder. Pero ahora la veía arrastrarse por el suelo y la siguió intentando detenerla. Madara se quedó pensando. ¿Qué es lo que ella había vivido bajo ese genjutsu? La había metido en un genjutsu donde quien cayera en él viviría lo que más deseaba y luego experimentaría lo que más le aterraba, un genjutsu demasiado fácil de detectar y salir de ello, pero en todas sus experiencias al usarlo jamás había visto una reacción como la de ella, realmente era muy débil. ¿Y ese nombre? Parecía que realmente la mocosa tenía otra identidad y el rey la conocía, pero aquello no era de su interés. Cuando Mein llegó hasta sus pies, con los guardias a su alrededor confundidos por lo que veían, comenzó a hablar con el rostro lleno de lágrimas y una expresión de arrepentimiento. Lo siento por todo, y yo mentí, lo siento. Lo siento. Lo siento. Repitió como un mantra, mientras lo decía entre llantos y sollozos, en un tono de disculpa verdaderamente sincera. ¿Qué es lo que está pasando? Todos los presentes, a excepción de Madara, se preguntaron en sus mentes.